Hay un momento en la vida en el que uno se pregunta, con rabia o con tristeza, ¿qué estoy haciendo mal? Un momento en el que nada avanza, nada fluye, nada se concreta. Un momento en el que sientes que ya diste todo, y aún así el universo parece guardar silencio. Ese instante, que casi todos interpretan como fracaso, es en realidad el indicador más claro de que estás a centímetros, literalmente centímetros, del quiebre que llevas años buscando. Esta es la premisa brutal de este libro. No estás fallando, estás a punto de romper la barrera. Y el universo te está empujando con señales que casi todo el mundo interpreta al revés. Lo que llamas bloqueo suele ser redirección. Lo que sientes como abandono suele ser incubación. Lo que interpretas como pérdida suele ser poda. Lo que te parece soledad suele ser limpieza. Lo que identificas como caos suele ser construcción. El 90% de las personas abandona justo aquí, en el borde, en la línea fina que separa el último intento del milagro. El 90% se rinde un día antes. Y este libro está escrito para el otro 10%. Para los que deciden no rendirse, no retroceder, no apagar la luz. Para los que entienden que un milagro nunca llega cuando tú te cansas, sino cuando tú te conviertes. Este no es un libro de teoría espiritual endulzada ni de motivación pasajera. Este libro nace de los principios de Napoleon Hill, que investigó durante 2 décadas el patrón que comparten los grandes triunfadores del mundo, de Bob Proctor, que enseñó que la riqueza no es un evento, sino un hábito, de Joseph Murphy, que reveló que el subconsciente es un sirviente que nunca falla, de Neville Goddard, que enseñó que la imaginación es el único poder creador, de la Biblia, que dice sin rodeos que la visión tardará, pero no tardará, y de la neurociencia moderna, que demuestra que la biología humana está diseñada para repetir patrones hasta que los reescribes. Pero todo eso, aquí, se aterriza. Se baja a tu vida, a tus problemas, a tus silencios, a tus frustraciones diarias, a tus noches en las que no sabes si seguir o a parar todo. Este libro nace de las historias de personas reales, comunes, sin privilegios, que estuvieron a punto de romperse: Miguel, Camila, Santiago, Ana, Luis, Sofía, Roberto, y que descubrieron que no era castigo, era preparación. Introducimos aquí una idea que puede incomodarte pero ilumina. Si te has sentido presionado, drenado, solo, confundido, rechazado o sin señales, probablemente ya estás en el territorio donde la riqueza silenciosa empieza a formarse. Este libro gira en torno a 7 señales muy concretas que aparecen cuando tu vida está a punto de hacer un giro masivo. Las crisis devastadoras. El silencio incómodo. Las puertas cerradas. La purga de personas. El descontento sagrado. Los sueños e intuiciones intensas. Y la disciplina silenciosa que nadie ve. Si te reconoces en una o varias, no es casualidad. Es evidencia de que algo en ti ya está cambiando, aunque no lo sientas todavía. Este libro no te pide fe ciega. Te pide coraje. Porque al final tendrás que elegir. Seguir siendo parte del 90% que se rinde un día antes del milagro. O cruzar al 10% que decide convertirse en la persona que el universo ha estado moldeando desde hace años. La decisión es tuya, y empieza ahora. No te rindas. Basado en Napoleon Hill. Editado y publicado por Biblioteca Sonora. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La trampa mortal del 90%. ¿Por qué todos se rinden un paso antes de hacerse ricos? Hay una estadística que nadie te enseñó en la escuela, pero que gobierna silenciosamente la prosperidad en este mundo. Alrededor del 90% de las personas se rinde justo antes del punto de quiebre. No cuando todo está objetivamente perdido, no cuando ya no hay nada por hacer, sino cuando falta un paso más, una llamada más, una semana más, un intento más.
Ese umbral minúsculo, casi invisible, es la línea que separa a quienes cuentan historias de derrota de quienes hablan de golpes de suerte, que en realidad fueron años de perseverancia camuflada. Napoleón Hill dedicó 20 años de su vida a estudiar a los hombres más ricos de su época. No nos entrevistó cuando ya estaban en la cima, sentado en sillones cómodos escuchando anécdotas románticas. Los estudió en sus fracasos, en sus quiebras, en sus noches en vela. Y descubrió algo que no encaja con la narrativa edulcorada de la motivación superficial. Antes de cada fortuna sólida, hubo un momento de oscuridad casi absoluta. Un punto en el que todo parecía indicar que lo más sensato era renunciar, bajar la cortina, admitir que no era para uno. Ese punto de quiebre se repetía una y otra vez. Distintas biografías, mismo patrón invisible. La trampa mortal del 90% no es la pobreza ni la falta de oportunidades. La trampa es la conclusión que se saca justo antes del milagro. Es esa frase silenciosa que te dices a ti mismo: ya hice todo lo posible. Es la decisión de dejar de insistir cuando la realidad externa todavía no ha tenido tiempo de actualizarse a la semilla que plantaste por dentro. Tú llamas fracaso a lo que, desde otro plano, todavía es proceso en gestación. Piensa con brutal honestidad en tu propia vida. ¿Cuántas veces has estado cerca de algo grande sin saberlo? Ese proyecto que abandonaste porque nadie respondía a tus correos cuando apenas habías enviado 10. Esa idea de negocio que dejaste morir porque los primeros 3 meses no dieron ganancias. Ese canal, ese libro, ese curso, ese sueño que te desvelaba y que enterraste con una frase que suena madura pero suele ser cobardía disfrazada. Quizá no era el momento, quizá no era para mí. Y si no era que el sueño estaba mal, sino que tú bajaste los brazos en el segundo exacto en que el universo estaba terminando de acomodar las piezas. Este capítulo no está escrito para consolarte, sino para confrontarte. Porque mientras sigas creyendo que la prosperidad depende de suerte, destino o de una especie de lotería cósmica que a algunos les sonríe y a otros los ignora, vas a seguir rindiéndote una y otra vez en el mismo punto. Vas a repetir el ciclo con diferentes caras, distintos trabajos, nuevas relaciones, pero idéntico final. Tiras la toalla cuando el proceso empieza a volverse incómodo, lento, silencioso, incierto. Justo ahí donde el 10% que sí cruza el umbral decide algo radical: no me voy a ir, aunque no entienda nada. La mentira más rentable del sistema es hacerte creer que el éxito es instantáneo. Que quienes hoy ves prosperar dieron en el clavo en el momento justo, que tuvieron una idea brillante un martes por la tarde, la ejecutaron el jueves y el siguiente lunes eran virales. Esa fantasía alimenta la impaciencia. Te empuja a cambiar de dirección cada vez que los resultados no son inmediatos. Te seduce con nuevos caminos en lugar de obligarte a profundizar en uno hasta atravesar la capa de roca que separa la superficie del tesoro oculto. El resultado es evidente: mucha gente ocupada, poca gente perseverante, muchos comienzos, pocos finales. La riqueza silenciosa en gestación es exactamente lo contrario de esa visión infantil. Es entender que, cuando por fuera parece que nada está pasando, por dentro se está moviendo todo. Que cuando tu negocio no despega, tu contenido no crece, tus ventas no llegan, pero tú sigues aprendiendo, corrigiendo, afinando. Hay un trabajo invisible que ningún algoritmo ni banco pueden medir. El universo no te paga por el resultado inmediato, te paga por la identidad que construyes cuando eliges seguir avanzando sin garantías. Hill lo vio en empresarios que quebraron varias veces antes de consolidar imperios. Lo vio en inventores que fueron ridiculizados un centenar de ocasiones antes de que una sola demostración correcta cambiara el mundo. Lo vio en personas que, desde afuera, parecían testarudas, pero que en realidad habían comprendido algo que la mayoría no soporta mirar. La realidad tarda en alinearse con una decisión profunda. Entre la siembra y la cosecha hay un tramo donde el campo parece muerto. Solo los ingenuos arrancan la semilla para ver si está creciendo. Solo los impacientes llaman fracaso a lo que apenas está enraizándose. Tú sabes cuántas veces has arrancado tu propia semilla. ¿Sabes cuántas veces abandonaste justo cuando empezaba lo difícil,
vendiendo la historia de que era realista, práctico, maduro. No necesitas que nadie te lo diga. Hay proyectos que todavía te duelen en el corazón, aunque los hayas enterrado bajo compromisos, excusas y responsabilidades. No estás leyendo estas palabras por casualidad. Hay una parte de ti que sospecha que cediste demasiado pronto, que te vendiste barato, que confundiste la incomodidad con una señal de que debías darte por vencido. Este libro quiere hacerte una sola promesa, pero es peligrosa, porque te quita para siempre el refugio de la víctima. Si entiendes la trampa del 90% y te niegas a volver a caer en ella, tu vida no puede seguir igual. No porque ocurra un milagro externo, sino porque vas a dejar de abandonar tu puesto en el momento crítico. Vas a dejar de renunciar a tu siembra en el tramo exacto donde más duele y más sentido tiene seguir. Que quede claro desde ahora, aquí no vas a encontrar un discurso que te diga que todo será fácil. La facilidad inmediata es, casi siempre, la voz del sabotaje. Lo que vas a encontrar es una cartografía de los momentos en los que la mayoría se quiebra. Esas 7 señales que aparecen justo antes del salto, y que los distraídos interpretan como prueba de que no era para ellos. Este primer capítulo es la puerta de entrada. Si no aceptas que tú también has estado rindiéndote un paso antes, nada de lo que viene después podrá ayudarte. Seguirás buscando técnicas, rituales, afirmaciones, sin tocar el núcleo del problema, tu incapacidad de permanecer cuando las luces se apagan. Así que voy a hacerte una pregunta que no es retórica. ¿Cuántas veces más estás dispuesto a repetir la misma historia de casi lograrlo y no lograrlo? ¿Cuántas ideas vas a enterrar por no tolerar unos meses de aparente esterilidad? ¿Cuántas veces vas a permitir que el cansancio de hoy robe la cosecha de mañana? La trampa mortal del 90% se desarma con una sola decisión, simple pero radical. La próxima vez que llegues al punto donde siempre te rindes, no te vas a ir. No vas a cambiar de sueño, de proyecto, de camino, solo porque el terreno se puso difícil. Te vas a quedar un día más. Una semana más. Un intento más. Y ese más es la diferencia entre otro ciclo de frustración y el nacimiento de la versión de ti que realmente merece el nombre de creador. A partir de aquí, este libro va a mostrarte cómo se ve ese punto de quiebre por dentro, cómo se siente, qué señales lo acompañan y cómo atravesarlo sin abandonar. La riqueza silenciosa ya está en marcha, aunque todavía no la veas. La pregunta no es si el universo va a cumplir su parte. La pregunta es si tú, esta vez, vas a quedarte lo suficiente para cobrarla. Capítulo 2. Crisis que parecen castigos, y en realidad son el ascensor secreto a tu riqueza. Las crisis no llegan cuando todo va bien, ni cuando tienes energía, ni cuando te sientes fuerte. Llegan cuando ya estabas cansado. Cuando estabas empezando a creer que quizás sí ibas a lograrlo. Cuando habías construido cierta estabilidad y empezabas a sentir que, por fin, las cosas estaban tomando forma. Y entonces ocurre lo impensable, algo se rompe, algo colapsa, algo se desploma sin aviso. Un cliente grande se va. Una relación se desmorona. Un negocio que parecía sólido se hunde. Una oportunidad prometedora desaparece. Ese golpe seco te deja sin aire y te convence de que el universo te castigó. Pero no es castigo. Es calibración. Y si no entiendes esta diferencia, la crisis te aplasta en lugar de elevarte. La historia de Miguel lo revela con una claridad brutal. 15 años levantando un estudio de arquitectura en Barcelona. 15 años trabajando hasta la madrugada, firmando proyectos, construyendo reputación. Tenía un equipo, una oficina luminosa, clientes estables. Su vida parecía dirigida hacia arriba, hasta que llegó la crisis de 2008. Fue un derrumbe en cámara lenta. Primero un proyecto cancelado. Luego 3. Luego todos. Su estudio, su auto, su seguridad, su identidad profesional, todo cayó como fichas de dominó. Lo que más le dolió no fue la pérdida económica, sino la humillación silenciosa de ver a su familia preocupada, de escuchar a sus hijos preguntar con cautela si podrían seguir en las mismas actividades,
de sentir que había fallado como proveedor, como esposo, como hombre. Miguel describe ese periodo como si Dios hubiera apagado la luz. Dejó de reconocer su vida. Y sin embargo, ahí ocurrió algo que nunca habría sucedido sin ese colapso, sin la obligación de sostener una estructura pesada, sin la presión de aparentar éxito, sin la necesidad de estar produciendo para sobrevivir. Miguel volvió a dibujar. No para vender. No para exhibir. No para impresionar. Dibujó por amor. Dibujó como lo hacía de adolescente, como lo hacía antes de que el éxito lo convirtiera en prisionero de su propio negocio. En esas noches silenciosas de depresión, encontró una línea de diseño completamente nueva: viviendas sostenibles, autosuficientes, bellas y eficientes. Algo que nadie estaba haciendo en su país. Algo que él jamás habría tenido tiempo de imaginar si su vida no hubiera sido demolida. 14 años después, Miguel dirige una de las empresas más innovadoras de arquitectura ecológica de Europa. Factura millones. Tiene equipos, reconocimiento, estabilidad. Pero cuando le preguntas cuál fue el punto de inflexión, no dice de cuando firmé mi primer gran contrato, ni cuando la economía mejoró. Dice, cuando perdí todo. Ese día, sin saberlo, entró en el ascensor secreto de su riqueza. Uno que no se acciona con éxito, sino con crisis. Aquí es donde desmontamos una de las mayores tonterías espirituales repetidas hasta el cansancio. Las crisis son oportunidades. No lo son por sí mismas. Una crisis es una fractura. Un punto muerto. Una herida. Una crisis se siente como abandono. Como injusticia. Como ruina. Llamar la oportunidad no la vuelve menos dolorosa, solo la vuelve más confusa. La oportunidad no está en la crisis. La oportunidad está en la interpretación de esa crisis. La semilla que se entierra no vive la experiencia como oportunidad. Vive muerte, presión, oscuridad, descomposición. Pero ese proceso violento es lo que permite que se rompa la cáscara que nunca habría cedido a la luz del sol. No existen semillas que se conviertan en árboles sin antes deshacerse por dentro. Ese proceso no es romántico. Es brutal. Sin embargo, es necesario. La crisis no te destruye. Destruye tu forma antigua. Te obliga a soltar la identidad que te quedaba pequeña, pero a la que te habías aferrado por comodidad, miedo o hábito. Napoleón Hill llamó a este periodo derrota temporal. Lo vio en Edison, que perdió su laboratorio en un incendio a los 67 años después de haber creado miles de inventos. Lo vio en Henry Ford, que quebró repetidas veces antes de construir la compañía que cambiaría la industria. Lo vio en Andrew Carnegie, que vivió su propio colapso emocional antes de consolidar su imperio. Hill descubrió que todos estos gigantes tenían una característica en común. Interpretaron su derrota temporal como una señal de que estaban a punto de ser redirigidos a algo mayor. No como castigo, sino como purificación. Ellos no se preguntaban ¿por qué me pasa esto? Se preguntaban ¿qué quieren hacer aquí? Y esa pregunta lo cambia todo. Cuando tú interpretas tu crisis como castigo, te hundes. Cuando la interpretas como nacimiento, te transformas. Pero aquí viene la parte más fuerte. La mayoría de las personas nunca descubre qué estaban haciendo en su crisis porque se paralizan. Se quedan mirando lo que perdieron. Se quedan contando lo injusto que fue. Se quedan reconstruyendo mentalmente lo que ya no existe. Y ese apego al pasado les impide acceder al regalo oculto. Es como llorar por una puerta cerrada mientras el universo ya abrió una ventana gigantesca detrás de ti. La crisis es un laboratorio donde se cocina tu siguiente identidad millonaria. Y ese laboratorio solo funciona si permaneces dentro del proceso el tiempo suficiente. Así como el oro se refina en fuego, así la prosperidad se refina en incertidumbre. Cuando el control desaparece, aparece tu verdadero yo. Cuando ya no puedes sostener lo viejo, surge lo nuevo. Cuando todo colapsa, el alma queda expuesta. Y allí,
En esa exposición sin máscaras, sin títulos, sin posas, nace la versión de ti que puede sostener riqueza real. Porque la riqueza real no es solo dinero. Es carácter. Es caridad. Es propósito. Es visión. Es madurez emocional. Sin crisis, sigues siendo la versión inmadura que quiere resultados rápidos, validación inmediata y comodidad permanente. La crisis te arrebata todas esas muletas y te deja desnudo frente a ti mismo. Y aunque esa desnudez duele, también es la única forma de descubrir quién eres en realidad. No te engañes, nadie crece profundamente desde el placer. Crecemos desde la ruptura, desde la caída, desde el temblor emocional que nos obliga a reconstruirnos por dentro. Si lo entiendes, dejas de maldecir tus crisis y empiezas a preguntarte qué está tratando de morir, qué está tratando de nacer y qué parte de ti se está actualizando para sostener tu siguiente nivel financiero. Toda crisis lleva una pregunta dentro. Y responderla correctamente decide tu destino. Si preguntas ¿por qué a mí?, te hundes. Si preguntas ¿para qué?, subes. Esa diferencia mínima es el ascensor secreto que la mayoría jamás ve. Y así terminamos este capítulo con una verdad incómoda, pero liberadora. Si no reinterpretas tu crisis te entierra. Si la reinterpretas, te convierte. La crisis no vino a destruirte. Vino a transformar la versión de ti que jamás habría soportado la prosperidad que está en camino. Ahora que lo sabes, el siguiente capítulo te mostrará la segunda señal. Ese silencio extraño donde parece que Dios no habla y nada sucede, justo antes de que todo suceda. Capítulo 3. Cuando parece que Dios se calló, el silencio antes de la tormenta de abundancia. Hay un tipo de prueba espiritual que no destruye con ruido, sino con ausencia. No llega con crisis, no trae golpes visibles, no derrumba tu vida de un día para otro. Es más sutil, más desconcertante y, paradójicamente, más peligrosa, el silencio. Ese periodo donde parece que nada se mueve, nada responde, nada progresa. Oras y no pasa nada. Publicas contenido y nadie lo ve. Trabajas y no avanzas. Construyes y no se nota. Sientes que estás sosteniendo una vida entera a pulso, pero desde afuera parece como si estuvieras haciendo nada. Ese silencio no solo desespera, desestabiliza. Te hace pensar que Dios se calló. Que el universo te dejó en visto. Que quizás lo tuyo nunca va a funcionar. Pero aquí viene la verdad que separa al 90% del 10%. Ese silencio no es abandono, es gestación. El universo no usa el silencio para castigarte, sino para calibrarte. Te prepara. Te limpia. Te entrena. Y sobre todo, te filtra. Porque el silencio es el punto exacto donde la mayoría se rinde. No cuando están cansados físicamente, sino cuando están cansados emocionalmente de no ver resultados. La mayoría no abandona por dolor, abandona por ausencia de evidencia. Es en ese vacío aparente donde los amateurs mueren y los elegidos nacen. La historia de Camila lo demuestra con precisión quirúrgica. Emprendedora de Medellín, joven, disciplinada, hambrienta de crecimiento. 3 años completos creando contenido digital sin que nadie pareciera darse cuenta. Nadie compartía. Nadie comentaba. Nadie compraba. Mientras otros influencers crecían con un vídeo, ella publicaba 100 para obtener 20 vistas. Su familia le decía que lo dejara. Sus amigos le insistían en que buscara algo realista. Ella misma empezó a dudar, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que Dios no me escucha? Pero algo dentro de ella no murió. No una motivación, esa se evapora, sino una intuición profunda, una certeza silenciosa de que tenía que seguir. No sabía por qué. No sabía cuándo iban a cambiar las cosas. Solo sabía que no debía irse. Así que siguió. Creó contenido cuando estaba enferma. Cuando estaba triste. Cuando estaba cansada. Cuando nadie la aplaudía.
cuando nadie la veía. Publicó porque sentía que debía hacerlo, no porque el resultado la validara. Y entonces ocurrió algo que siempre parece repentino para quienes observan desde afuera, pero que es inevitable para quienes pagan el precio del silencio, su explosión. Un vídeo se volvió viral. Uno solo. Y abrió la compuerta que llevaba 3 años acumulando presión. Los contratos empezaron a llegar. Las colaboraciones. Las ventas. Los seguidores. Las oportunidades que antes parecían inexistentes ahora se multiplicaban. En 6 meses generó más dinero que en los 3 años anteriores combinados. De la noche a la mañana para los otros. Del silencio a la abundancia para ella. Hoy Camila es millonaria y líder en su industria. Pero si le preguntas qué la hizo diferente, no habla de estrategia, ni de talento, ni de suerte. Aguanté el silencio, dice. Y eso, en esta vida, es un superpoder. Para entender este fenómeno hay que mirar cómo funciona la naturaleza. Una mujer embarazada no ve a su bebé durante 9 meses. No escucha nada. No ve nada. Pero dentro de ella, cada célula está siendo ensamblada con una inteligencia indescriptible. Si ella, impaciente, intentara forzar el nacimiento en el 3er mes porque no ve progreso, destruiría la vida que está gestando. Lo mismo pasa con tu prosperidad. Cuando no ves nada, no significa que nada está ocurriendo. Significa que está ocurriendo demasiado, pero en un plano invisible. El horno funciona igual. Si abres la puerta cada 5 minutos para ver si el pastel ya está listo, jamás va a cocinarse. No porque el pastel esté fallando, sino porque tú estás interrumpiendo el proceso. La constancia es el calor que cocina tu sueño. Abrir la puerta es la duda. Y la duda enfría lo que la fe está intentando levantar. Y uno de los ejemplos más impactantes viene del bambú. Bob Proctor lo explicaba con una claridad memorable. Cuando siembras una semilla de bambú, durante los primeros 5 años no ves absolutamente nada. Nada. Ni un brote, ni una hoja, ni una señal mínima. Lo riegas. Lo cuidas. Lo proteges. Pero la tierra sigue igual. La mayoría, al año 2, abandona. Piensa que la semilla estaba muerta. Piensa que el proceso no funcionó. Piensa que fue un sueño ingenuo. Pero quienes siguen regando durante 5 años completos reciben una recompensa que parece sobrenatural. En la 6ª semana del 5º año, el bambú crece 27 metros. Sí, casi 30 metros en apenas semanas. No porque la semilla fuera mágica, sino porque estaba construyendo raíces profundas, anchas, fuertes, que la sostuvieran cuando finalmente se manifestara. Así funciona la riqueza cuando está en silencio, construye raíces antes de brotar. Y esas raíces son tu carácter, tu disciplina, tu temple, tu fe, tu capacidad de persistir sin validación externa. Tu éxito futuro depende de tu comportamiento en el silencio actual. Y aquí viene la parte que a la mayoría le incomoda. El silencio no es una pausa, es un examen. Un examen que nadie te avisa que estás tomando. Un examen cuyos resultados no se ven en la superficie, pero deciden tu destino. Durante el silencio, el universo observa. ¿Sigues haciendo lo correcto cuando no te están mirando? ¿Sigues avanzando cuando nadie te aplaude? ¿Sigues creyendo cuando no hay señales? ¿Sigues actuando cuando no hay evidencia? Si la respuesta es sí, ya pasaste el examen. Si la respuesta es no, la vida vuelve a ponerte el mismo ciclo hasta que aprendas a permanecer. Porque, y esto debe quedar tatuado en tu mente, la ausencia de resultados es el filtro que elimina a los que solo quieren fama, y consagra a quienes quieren propósito. El silencio es el túnel donde mueren los amateurs. Pero también es donde nacen los imparables. Cuando entiendes esto, dejas de desesperarte por la falta de movimiento. Empiezas a confiar. Empiezas a trabajar aunque sea invisible. Empiezas a moverte sin ansiedad.
porque comprendes que no estás en pausa, estás en construcción. Lo invisible está alineándose. Las oportunidades se están acomodando. Las personas necesarias están siendo redirigidas hacia ti. Las puertas correctas están siendo preparadas. Y tú, mientras tanto, estás siendo moldeado para sostener lo que pediste. Si no aprendes a amar el silencio, no estás listo para la abundancia. Si solo trabajas cuando ves resultados, jamás verás resultados reales. Si necesitas validación constante, nunca sabrás lo que es una explosión financiera verdadera. Y así cerramos esta señal con una verdad que te acompañará toda tu vida. Quien sobrevive al silencio, entra en otro nivel de juego. El silencio no te ignora, te selecciona. Porque solo quienes siguen avanzando sin aplausos son dignos de sostener la tormenta de abundancia que viene después. Ahora prepárate, la siguiente señal llega con violencia emocional. No destruye lo visible, destruye lo cómodo. Se llama las puertas que se cierran para redirigirte. Capítulo 4. Puertas que se cierran en tu cara, cuando el universo te protege de tu propio plan. Hay una forma de intervención divina que casi nadie reconoce porque no se siente como bendición, sino como rechazo. No llega con música celestial ni señales luminosas. Llega como un portazo. Como un contrato que no se firma. Como un no que te rompe. Como una oportunidad que parecías haber asegurado y de un día para otro, desaparece. Llega como la frase que más irrita al ego humano: lo siento, no podemos continuar contigo. Esta es la tercera señal, las puertas cerradas incluso cuando estás haciendo todo bien. No porque estés fallando. No porque no seas suficiente. No porque Dios dude de ti. Sino porque hay caminos que tu ego desea, pero tu alma no toleraría. Caminos que parecen buenos, pero que te sacarían del destino que realmente te pertenece. Caminos que a corto plazo lucen tentadores, pero a largo plazo serían tu cárcel. Si entendieras cuántas catástrofes evitaste gracias a esas puertas cerradas, darías gracias por cada una de ellas. Porque aquí va el oog que tienes que grabarte con fuego. Las puertas que más lloraste son probablemente las que te habrían destruido en cámara lenta. La historia de Santiago es un espejo perfecto de este principio. Músico español, disciplinado, talentoso, obsesionado con firmar un contrato discográfico grande. Era su sueño desde adolescente, tener un sello importante detrás, un manager, un estudio profesional, una gira, reconocimiento internacional. Pasó años enviando demos. Audicionó frente a ejecutivos. Tocó en bares, festivales, estaciones de metro. Trabajó como si la oportunidad estuviera por llegar cualquier día. Cada vez que una disquera mostraba interés, él sentía que ya lo tenía. Y, sin embargo, una tras otra, todas las puertas se cerraban. Rechazos amables, indiferencias brutales, correos sin respuesta. Santiago llegó a creer que el universo lo estaba castigando. Que quizá no tenía suficiente talento. Que había interpretado mal su propósito. Que había sido ingenuo. El dolor del rechazo repetido es corrosivo, te hace dudar de tu valor, de tu capacidad, de tu identidad. Ese dolor casi lo hace renunciar. Pero en lugar de rendirse, hizo algo radical, dejó de tocar puertas que no se abrían y creó la suya. Decidió publicar su música de forma independiente. Sin esperar aprobación. Sin pedir permiso. Sin mendigar validación. Grabó con los recursos que tenía. Produjo con lo que podía. Subió su música a plataformas digitales sin grandes expectativas. Y entonces algo que jamás habría sucedido dentro de un contrato discográfico ocurrió, su música explotó sola. Canciones virales. Compartidos masivos. Playlists enormes. Audiencia fiel. Dinero real. Y lo más importante, libertad absoluta. 2 años después, las mismas disqueras que lo rechazaron estaban llamándolo para renegociar. Pero Santiago ya no las necesitaba.
Ya no era un músico robando ser elegido. Era un creador que había elegido su propio camino. Y si le preguntas cuál fue la bendición más grande de su carrera, nunca dice cuando me descubrían. Dice, cuando no me firmaron. Porque solo gracias a esos rechazos pudo construir una vida que ninguna disquera le habría permitido. Una vida donde él es dueño de su arte, dueño de su tiempo, dueño de su crecimiento y dueño de sí mismo. Las puertas cerradas no lo retrasaron. Lo redirigieron. Le ahorraron esclavitud. Le ahorraron contratos tóxicos. Le ahorraron manipulación creativa. Le ahorraron convertirse en un producto, en lugar de un artista. El universo veía un futuro que él no veía. Y como él no habría renunciado a ese sueño por sí mismo, la vida lo hizo por él. Esta es la lección profunda. Nosotros vemos una línea de tiempo, el universo ve un mapa completo. Nosotros vemos oportunidades aisladas, el universo ve consecuencias largas. Nosotros vemos lo que deseamos hoy, el universo ve lo que nos haría libres mañana. Y aquí es donde entra Carl Jung con una de las ideas más poderosas de la psicología profunda, la sincronicidad. Jung decía que la vida externa refleja tu vida interna, y que cuando estás alineado con tu propósito real, el universo empieza a sincronizar eventos para guiarte y también para protegerte. A veces esa protección llega en forma de coincidencias perfectas, lo que llamamos suerte. Pero otras veces llega en forma de interrupciones abruptas. La sincronicidad no siempre se siente como magia. A veces se siente como pérdida. Es el despido que te empuja a un trabajo que te potencia. Es la persona que se va para que puedas conocer a alguien que sí te ama. Es el proyecto que se cancela para que puedas aceptar el proyecto que realmente te llevaría a otro nivel. Es la empresa que te negó acceso porque habría absorbido tu alma, tu ética y tu libertad. No todo lo que quieres te conviene. No todo lo que persigues te pertenece. No todo lo que deseas te desarrolla. Hay puertas que se cierran porque tu versión futura las está cerrando desde adelante. Sí, leíste bien, tu yo futuro interviene en tu presente. Tu yo abundante, tu yo libre, tu yo expandido, el que ya logró lo que hoy sueñas, no te dejaría entrar en un camino que lo aleje de su destino. Y aunque desde tu versión actual parezca injusto, desde la versión evolucionada es lógica pura. Todos hemos vivido esto. El trabajo que querías desesperadamente y que no te dieron, y hoy agradeces que no te lo dieron. La relación que creías única y que terminó, y luego te diste cuenta de que estabas negando señales de alarma. El negocio que parecía prometedor y fracasó, y gracias a ese fracaso aprendiste lo que necesitarías para construir algo 10 veces más grande. Las puertas que se cierran no te dicen no puedes. Te dicen por aquí no. Es distinto. Muy distinto. Es un lenguaje que el universo usa para redirigir, no para castigar. Y entre más rápido aprendas este lenguaje, menos sufrirás por puertas que jamás debían abrirse. El sufrimiento no viene de la puerta cerrada, viene de tu apego a ella. Aquí está la parte que separa a los que prosperan con facilidad de los que viven frustrados. Cuando una puerta se cierra, los amateurs se empujan más fuerte. Los sabios giran la cabeza para ver qué ventana se acaba de abrir. Los amateurs creen que insistir en lo incorrecto es un acto de valentía. Los sabios reconocen que aceptar el cierre es un acto de inteligencia. Y aquí, antes de cerrar el capítulo, necesitas preguntarte algo con absoluta honestidad. ¿A qué puertas sigues golpeando que ya no se va a abrir? ¿Qué oportunidad estás idolatrando a pesar de que te está drenando? ¿A quién estás persiguiendo en nombre de un destino que en realidad es apego? ¿Dónde sigues luchando por lo que ya fue retirado de tu camino? Si te permites soltar, algo extraordinario ocurre. La puerta que se cerró deja de ocupar tu vista, y aparece, repentina y luminosa, la abertura que siempre te perteneció. Porque nadie se queda sin camino. Solo se queda sin camino quien insiste en uno que ya terminó. En el próximo capítulo, verás la señal más dolorosa de todas, pero también una de las más importantes, cuando personas empiezan a desaparecer de tu vida sin explicación.
Ahí empieza la limpieza espiritual. Ahí empieza tu ascenso real. Capítulo 5. La purga silenciosa. ¿Por qué tus amigos desaparecen justo cuando empiezas a desesperar? Hay un tipo de soledad que no proviene del abandono, sino del ascenso. Una soledad que no llega con peleas, discusiones o rupturas, sino con silencios raros, distancias inesperadas y vínculos que simplemente se diluyen. Personas que antes te escribían todos los días dejan de aparecer. Familiares que eran cercanos se vuelven fríos. Amigos de años empiezan a sentirse incómodos en tu presencia. No hay drama, no hay conflicto, no hay traición. Pero sientes que algo se está desacomodando en tu círculo. Y sí, duele. Porque la mente piensa estoy perdiendo la gente que amo, pero el alma sabe otra cosa. Estás cambiando de piso, y no todos están destinados a subir contigo. Esta es la cuarta señal de que tu vida está a punto de desesperar. La purga silenciosa. La limpieza energética de personas que ya no resuenan con tu nueva identidad. La cultura te dice que debes mantener tus amistades de toda la vida, como si la antigüedad fuera sinónimo de alineación. Pero la energía no funciona por nostalgia. Funciona por vibración. Y cuando tu vibración cambia, cuando te vuelves disciplinado, más consciente, más próspero, más enfocado, inevitablemente habrá personas que dejarán de sintonizar contigo. No porque sean malas, sino porque ya no están en tu frecuencia. Como estaciones de radio, cuando cambias la frecuencia, las estaciones viejas simplemente dejan de escucharse. La historia de Ana lo ilustra con una precisión dolorosa. Emprendedora mexicana, inteligente, visionaria, con años de ganas reprimidas de construir algo propio. Desde la universidad tenía el mismo grupo de amigas, divertidas, leales, cercanas. Pero también conformistas. Sus conversaciones siempre giraban alrededor de problemas, chismes, quejas del trabajo, rutinas repetidas. Ana siempre sintió que ese ambiente la limitaba, aunque lo amaba. Pero cuando decidió iniciar su negocio, algo en su círculo comenzó a transformarse. Cada vez que hablaba de sus metas, sus amigas respondían con sarcasmo. ¿Y ahora eres gurú? Seguro te dura una semana. ¿Para qué te complicas la vida? Se reían suavemente, pero esas risas dolían como agujas. No celebraban su crecimiento, lo desarmaban. No lo hacían con maldad. Lo hacían porque su evolución les recordaba sus propios sueños abandonados. Y la energía no miente, cada vez que Ana dejaba una reunión con ellas, se sentía más pequeña. Más insegura. Más confundida. Más drenada. Hasta que un día lo entendió, no era que ellas hubieran cambiado, era ella quien ya no cabía ahí. No hizo un anuncio dramático. No dejó de quererlas. Simplemente empezó a invertir menos tiempo en ese entorno y más tiempo en comunidades que sí vibraban con su visión. Emprendedores, mentores, libros, cursos, personas que hablaban el mismo idioma que ella. Y sí, hubo momentos de soledad profunda. Tuvo noches donde lloró por lo que estaba soltando. Porque soltar amistades no es rechazo, es duelo. Pero con ese duelo vino algo inesperado, claridad. 5 años después, Ana es dueña de 3 negocios, viaja por el mundo, impacta miles de vidas, y está rodeada de un círculo completamente distinto, personas brillantes, disciplinadas, expansivas. Personas que empujan, sostienen, elevan. Cuando le preguntan qué cambió su vida, siempre dice lo mismo. Tuve que dejar de ser leal a personas que ya no eran leales a mi expansión. Esta no es solo una teoría emocional. La ciencia lo respalda. Bob Proctor enseñaba que todas las personas operan en niveles de conciencia. Y cuando tú subes de nivel, cuando te vuelves más consciente de tus pensamientos, emociones, hábitos y ambiciones, mucha gente de tu alrededor no puede o no quiere subir contigo. No porque no te amen, sino porque tu cambio los confronta. Es más cómodo perderte que enfrentarse a su propia falta de movimiento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo dijo sin adornos.
Elige tus compañías con cuidado. Te convertirás en ellas. Una frase simple, pero letal. Porque si te rodeas de personas que viven en queja, terminarás quejándote. Si te rodeas de personas que viven en escasez, terminarás siendo escaso. Si te rodeas de personas que viven soñando pequeño, te encogerás para no incomodar. Pero si te rodeas de mentalidades expansivas, tu cerebro empieza a expandirse. Y no es metáfora, es neurobiología. Daniel Siegel, experto en neurobiología interpersonal, demostró que nuestro cerebro se moldea literalmente a través de las personas con las que pasamos más tiempo. Nuestro sistema nervioso se sincroniza con los suyos. Nuestro nivel emocional se ajusta al suyo. Nuestras decisiones empiezan a reflejar las de ellos, incluso sin darnos cuenta. Por eso tu círculo es más decisivo que tu talento. Tu entorno es más fuerte que tu motivación. Tu comunidad es más determinante que tu plan. Ahora entiendes por qué el universo aplica la purga silenciosa cuando estás por desperar. No puedes llegar al nivel que pediste cargando relaciones que pertenecen a un capítulo anterior. Tu alma sabe a quién necesita. Tu propósito sabe a quién debes soltar. Y aunque tu ego se aferre, la vida va retirando, suavemente o con fuerza, a las personas que no podrían sostener tu siguiente versión. Aquí viene la frase que traerá paz a tu desconcierto. Si últimamente te sientes solo, probablemente no estás siendo castigado, estás siendo curado de gente que no soportaría tu siguiente nivel. Es medicina, no castigo. Es preparación, no pérdida. Es poda, no muerte. La soledad que estás sintiendo es la transición entre dos frecuencias. Es el pasillo entre el círculo que te formó y el círculo que te corresponderá. Es el eco de un espacio que se está vaciando para que entren personas que te van a multiplicar, no a dividir. Así que no corras detrás de vínculos que la vida ya cerró. No mendigues presencia. No expliques tus cambios. No reduzcas tu luz para no incomodar. Quien pertenece a tu destino nunca se sentirá amenazado por tu expansión. Y quien se siente disminuido por tu crecimiento, simplemente no puede acompañarte. Ese es el duro, pero sagrado, orden del camino. Y ahora que entiendes por qué la gente desaparece justo cuando estás por crecer, prepárate para la quinta señal, la incomodidad creciente con tu propia vida. El llamado interno que te empuja fuera de la zona conocida y te anuncia que tu siguiente nivel está tocando la puerta. Capítulo 6. Descontento sagrado, cuando tu vida cómoda se vuelve insoportable. Hay un tipo de incomodidad que no nace del caos, sino de la comodidad. Una incomodidad que no proviene de crisis, problemas o carencias, sino del peso silencioso de una vida que está bien, pero ya no te alcanza. Es ese hormigueo interno que aparece en momentos raros, mientras te cepillas los dientes, mientras manejas, mientras firmas documentos, mientras sonríes en reuniones donde todo parece estable. Una voz baja que susurra, esto no puede ser todo. Y aunque lo intentas, no puedes apagarla. Esta es la quinta señal de que tu vida está a punto de transformarse. El descontento sagrado. No es queja neurótica, esa que te hace renegar de todo por hábito, sin intención de cambiar nada. El descontento sagrado es otra cosa, es una alarma espiritual. Un empuje interno. Una sensación profunda de que tu alma ya probó un futuro distinto, más grande, más pleno, más expansivo, y ahora tu vida actual se siente como un cuarto pequeño en el que ya no puedes respirar. No importa que tengas estabilidad. No importa que tengas ingresos. No importa que tengas una rutina funcional. No importa que desde afuera tu vida parezca exitosa. El descontento sagrado no respeta lógica. No negocia. No retrocede. No pregunta si es buen momento. Simplemente te avisa, ya creciste, y estás intentando vivir en el cuerpo emocional de una versión antigua. La historia de Luis, profesor de economía, lo muestra con precisión quirúrgica. Luis era el tipo de persona que hizo todo bien: universidad, maestría, trabajo seguro, estabilidad, respeto profesional.
Sus clases eran sólidas, sus alumnos lo valoraban, su vida parecía estable y predecible. Pero con los años empezó a sentir una tensión interna que no entendía. Cada ciclo escolar era igual al anterior. Cada semestre, la misma rutina. Cada año, las mismas conversaciones, los mismos pasillos, los mismos resultados. Y un día su cuerpo simplemente colapsó. No en un accidente. No en un momento dramático. Colapsó en medio de una clase. Su respiración se aceleró, su visión se nubló, su corazón latía como si quisiera escapar. No era un infarto. Era estrés acumulado. Pero no un estrés por exceso de trabajo, sino un estrés por exceso de repetición. Por forzar al alma a vivir en un molde que ya no le permitía crecer. En terapia descubrió algo que cambió su vida. Su colapso no fue un problema físico, sino un grito espiritual. Llevaba años sintiendo que tenía que construir algo propio, que debía emprender, crear, escribir, salir de la academia tradicional. Pero había parado ese impulso porque tenía un buen trabajo. Esa frase tan peligrosa que tapa miles de llamadas internas. Su mente le decía que estaba bien. Su alma le decía que estaba atrapado. Luis renunció. Y en menos de 2 años creó una escuela digital que hoy tiene miles de estudiantes en toda Latinoamérica. Gana más, vive más libre, trabaja menos horas y, por primera vez en décadas, siente que respira. Cuando le preguntan por qué renunció si tenía una vida cómoda, responde una frase lapidaria. Porque mi comodidad empezó a enfermarme. Y eso es exactamente lo que el descontento sagrado intenta evitar, que mueras lentamente, convertido en una versión conservadora de alguien que vino a más. Aquí es donde entra la enseñanza de Neville Goddard con una fuerza casi profética. Neville explicaba que la imaginación no es escapismo, sino experiencia anticipada. Cuando tu imaginación prueba un estado, una vida más grande, más rica, más libre, más plena, tu cuerpo emocional siente ese futuro como real. Y una vez que lo prueba, tu vida actual empieza a sentirse apretada como ropa vieja. Es como regresar a tu casa de infancia cuando ya eres adulto. Todo se siente más pequeño no porque haya cambiado, sino porque tú creciste. Lo mismo ocurre internamente, cuando tu mente toca una visión más elevada. Tu realidad presente se vuelve incómoda, restrictiva, insuficiente. No porque sea mala, sino porque ya no está alineada con quien estás destinado a ser. Esto explica por qué hay personas que, sin razón aparente, comienzan a sentir ansiedad, aburrimiento, irritabilidad o tristeza en vidas que funcionaban. No están fallando. Están siendo empujados. Están siendo llamados. Están siendo incomodados por su yo futuro, que ya existe en potencia y los necesita fuera del molde antiguo para manifestarse. Y aquí viene la frase que lo resume todo en una línea clickbait, pero completamente verdadera. Si tu realidad te da alergia y no entiendes por qué, es posible que tu versión millonaria ya exista y te esté pidiendo que la alcances. Esa alergia emocional, esa sensación de que ya no perteneces a tu vida actual, no es depresión. No es ingratitud. No es capricho. Es señal. Es brújula. Es la prueba viviente de que tu próxima identidad está lista y esperando. Pero no puede entrar si tú sigues defendiendo la comodidad como si fuera seguridad. El descontento sagrado aparece cuando tu alma sale algo que tu mente aún no ha procesado, que el precio de quedarte será más alto que el precio de avanzar, que seguir igual será más doloroso que arriesgarte, que tu zona cómoda ya se volvió tóxica, y que tu propósito ya está golpeando la puerta, aunque tú sigas entretenido con rutinas que hace años dejaron de alimentarte. Si hoy te sientes inquieto, incómodo, estancado, frustrado sin razón, presta atención. Tu alma está tratando de despertarte. Y si no atiendes este llamado, la vida escalará la intensidad. Primero te susurra, luego te incomoda, después te empuja y si sigues resistiéndote, te derrumba. Pero si respondes a tiempo, algo casi mágico ocurre. La incomodidad se vuelve dirección.
La ansiedad se vuelve energía. Tu aburrimiento se vuelve brújula. Y tu vida empieza a reorganizarse alrededor de tu expansión, no de tu miedo. El descontento sagrado no viene a destruir tu estabilidad. Viene a destruir tu conformismo. No viene a quitarte tranquilidad. Viene a quitarte pequeñez. No viene a romper tu vida. Viene a romper tu límite. Ahora que entiendes esta señal, estás listo para una aún más profunda. Cuando tu mundo interior empieza a activarse con sueños, intuiciones y mensajes que parecen demasiado precisos para ser casualidad. Esa es la sexta señal, y es la antesala de tu explosión. Capítulo 7. Sueños que parecen películas y corazonadas imposibles. El lenguaje secreto de tu próxima fortuna. La sexta señal aparece cuando tu mundo interior empieza a moverse como si algo, o alguien, estuviera tratando de llamarte la atención. Es sutil al principio, pero si no la ignoras, se vuelve tan evidente que asusta. Sueños que parecen películas, intuiciones que no puedes explicar, coincidencias que te persiguen como si la vida estuviera tratando de decirte, ¿ves que sí estás listo? Cuando esto sucede, muchos creen que están raros, estresados, demasiado sensibles, pero lo contrario es cierto. Están siendo instruidos. La hiperactividad interior como antena espiritual. Los antiguos sabios lo sabían, los místicos lo practicaban, los grandes inventores lo admitían sin vergüenza. Antes de cada salto cuántico, tu mundo interior se enciende. No es ansiedad. No es imaginación. No es casualidad. Es comunicación. Es el lenguaje sutil del campo de inteligencia al que todos estamos conectados, pero que muy pocos aprenden a escuchar porque viven en ruido constante, hiperestimulación, pantallas, urgencias y ciclos de distracción eterna. Wendier lo enseñaba con claridad casi quirúrgica. La voz del ego es ruidosa, ansiosa, apremiante. La voz del alma es tranquila, insistente, paciente. El ego grita: hazlo ya o perderás la oportunidad. El alma susurra: este es tu camino. No tengas prisa. Respira. Confía. Deepak Chopra lo llama la señal del campo de potencialidad pura, un nivel de realidad donde todas las posibilidades existen simultáneamente y tu conciencia accede información antes de que el mundo físico la materialice. Es por eso que, en esta etapa, tienes corazonadas que se cumplen con una precisión casi inquietante. Te ocurre algo que no puedes explicar racionalmente. Piensas en alguien y te escribe. Sientes que debes rechazar una oportunidad perfecta y luego descubres que era una trampa. Te levantas a las 3 de la madrugada con una idea completa, tan clara que parece que alguien te la dictara. No estás fallando. No te estás rayando. Te estás afinando. Sofía, cuando el alma compone lo que la mente no puede. Sofía, cantante colombiana, entendió esta señal a la fuerza. Pasó años escribiendo canciones desde la mente, fórmulas, estructuras, combinaciones predecibles. Todo sonaba correcto, pero vacío. Por más que lo intentaba, nada conectaba. Hasta que un día, agotada, frustrada y al borde de rendirse, hizo algo que nunca había hecho. Se quedó en silencio. Sin guitarra. Sin cuaderno. Sin intención de producir nada. Solo cerró los ojos y dijo interiormente: si hay algo para mí, muéstramelo. Y ocurrió. Una melodía completa surgió en su cabeza con letra, armonía y ritmo. No la inventó. La recibió. Fue tan nítida que corrió a grabarla para no perderla. Esa canción se convirtió en su primer hit global. No porque trabajó más duro, sino porque se volvió canal en lugar de creadora forzada. Ese fue su antes y después. Sofía nunca volvió a componer desde el esfuerzo, compone desde el silencio. Desde la escucha. Desde ese lugar donde la mente deja de empujar y el alma empieza a hablar. Los genios no inventan, sintonizan. Einstein no inventaba ideas, las veía en imágenes antes de ponerlas en ecuaciones.
Mozart no componía nota por nota, escuchaba sinfonías completas en segundos. Steve Jobs decía sin pudor que sus retiros de meditación le daban claridad sobre el futuro de Apple. Lo que tenían no era talento divino, sino acceso abierto al campo de inteligencia. La diferencia es que nunca lo apararon con ruido. Tenían espacio interior. Tú también tienes ese acceso. La pregunta no es si existe, sino: ¿lo estás escuchando o lo estás ignorando? El lenguaje secreto de tu siguiente nivel. En este punto de tu vida, cuando ya acumulaste silencios, crisis, purgas y cierres de puertas, la comunicación empieza a volverse más directa. 1. Sueños vívidos que se sienten reales. No sueños caóticos, sino secuencias claras, simbólicas, como si fueran mensajes codificados. Sueños donde aparece una persona clave, una dirección, un objeto, una frase. 2. Corazonadas que te jalan. Una sensación física, no emocional, de es por aquí. A veces suave, a veces tan fuerte que te impide ignorarla. 3. Coincidencias imposibles. Información que aparece justo cuando la necesitas. Alguien menciona lo mismo que pensaste. Ves 3 veces la misma palabra en un día. Ocurre algo que no tiene lógica, pero sí propósito. 4. Ideas que llegan completas. No pensamientos dispersos, sino visiones estructuradas. Negocios enteros. Estrategias listas. Soluciones que jamás habrías calculado racionalmente. Estas señales no son no magia. Son coherencia, tu mente, tu energía y tu propósito alineándose al mismo tiempo. La vida te habla porque tú, por fin, estás en la frecuencia para escuchar. El giro clickbait, pero completamente real. La sociedad moderna ha cometido el peor error de todos: convencer a las personas de que su mundo interior es un estorbo. Te dicen que tus sueños son imaginación, que tu intuición es ansiedad, que tus corazonadas son tonterías, que tus señales son coincidencias. Pero aquí va la verdad incómoda. No estás loco, estás siendo entrenado. No estás imaginando, estás siendo guiado. No estás sonando raro, estás recibiendo instrucciones. El universo te habló toda tu vida. La diferencia es que ahora estás en una etapa donde por fin puedes entender el idioma. Y si aprendes a descifrar estas señales, si aprendes a distinguir entre la voz frenética del ego y la voz serena de tu alma, entrarás en una etapa totalmente nueva. La etapa donde ya no persigues oportunidades. Las oportunidades te encuentran a ti. El próximo capítulo lo lleva al terreno final. La señal más importante, la que separa a los elegidos de los casi elegidos. La que realmente determina si tu vida se multiplica o se queda igual. La disciplina silenciosa que nadie ve. Capítulo 8. La disciplina que nadie ve, el hábito oculto que convierte visiones en millones. Esta es la señal definitiva. La que separa a los que sueñan de los que logran. La que distingue a los inspirados de los imparables. La que convierte planes en resultados, ideas en ingresos, visiones en fortunas. La séptima señal, la disciplina silenciosa. No una disciplina glamorosa que se presume en redes, no una disciplina motivada por aplausos, no una disciplina que existe cuando todo va bien. Hablamos de otra, la disciplina brutalmente consistente, la que ocurre cuando nadie te ve, cuando nadie te valida, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te celebra. Esa que se practica en la oscuridad, mientras otros duermen, mientras otros procrastinan, mientras otros esperan sentirse listos. La disciplina que sostiene todo lo que los demás llaman suerte. Donde la espiritualidad toca el piso. Todo lo anterior, las crisis, los silencios, las puertas cerradas, la purga de amistades, el descontento sagrado y los sueños hiperclaros, te preparan para esto. La prueba real. Porque puedes interpretar señales, visualizar, meditar, sanar y elevar tu vibración, pero si no ejecutas, nada se mueve. Napoleón Hill, en su famosa Conversación con el otro lado,
Preguntó cuál era el arma más poderosa contra el ser humano. La respuesta fue inmediata, sin adornos. La procrastinación. No la pereza. La postergación. El luego lo hago. El cuando tenga más claridad. El cuando tenga más dinero. El cuando tenga más tiempo. Es la forma más elegante y peligrosa de autosabotaje porque suena lógica, razonable, adulta. Parece responsable, pero estás huyendo. Hill descubrió que si logras que una persona retrase su acción un solo día, lo más probable es que nunca la tome. Esa es la trampa. Esa es la cárcel invisible. Bob Proctor, del que limpiaba pisos al maestro millonario. Bob Proctor no tenía estudios, no tenía oportunidades, no tenía ventajas. Tenía deudas, un trabajo mediocre y una vida común. Pero tenía algo que casi nadie desarrolla. La capacidad de comprometerse sin evidencia. Cuando decidió que iba a ganar $20,000 al año, mientras limpiaba pisos por $4,000, todos se rieron. Él no. Él escribió la cifra, la vio todos los días, la sintió como real y luego tomó acción. Imperfecta, incómoda, humillante incluso, vender aspiradoras puerta por puerta. La magia no estuvo en visualizar. La magia estuvo en seguir tocando puertas cuando no tenía ganas, cuando le daba vergüenza, cuando le cerraban 30 veces al día. Lo que Proctor hizo fue activar la disciplina que nadie ve. Y el resultado fue brutal, no ganó $25,000, ganó $42,000. La gente vio el resultado. Nadie vio los 200 días de rechazos. Rafa Nadal, el secreto menos sexy del éxito. Cuando entrevistan a Rafa Nadal y le preguntan cuál es su secreto, él no dice talento, no dice mente fuerte, no dice destino. Dice algo que mata la fantasía. ¿Rutina? Entrenar a la misma hora. Comer lo mismo. Dormir lo mismo. Ejecutar lo mismo. Ganara o perdiera, con ánimo o sin él. Lo que separa a un campeón de un espectador no es magia. Es repetir lo correcto incluso cuando no te apetece. Nadal lo dijo con claridad brutal. El talento es común. La disciplina es rara. Y aquí está la parte que duele. La mayoría cree que no es disciplinada porque no tiene fuerza de voluntad. Falso. La disciplina no es genética. La disciplina es un músculo. Y como cualquier músculo, se entrena. La gente quiere resultados extraordinarios sin días ordinarios. Roberto, la historia que rompe todas las excusas. Pero la historia que más revela el verdadero rostro de esta señal es la de Roberto, el chico de barrio pobre en Buenos Aires que creció entre goteras, violencia, escasez y abandono. Tenía 0 recursos, 0 privilegios, 0 oportunidades. Lo único que tenía era una decisión. No repetir la historia de su familia. Trabajó en construcción de día. Estudió por las noches. No tenía dinero para cursos, así que estudiaba gratis lo que encontraba. Dormía 4 horas. Ahorra cada centavo con disciplina casi militar. Los primeros años fueron horrorosos. Clientes 0. Ventas nulas. Humillaciones diarias. A cualquiera lo hubieran quebrado. A él no. Porque Roberto entendió algo que casi nadie comprende. El éxito no es un evento, es un hábito. El éxito no llega cuando explotas, llega mientras resistes. El éxito no se manifiesta en el día final, se imprime en los miles de días invisibles previos. Hoy Roberto emplea a 150 personas. Es millonario. Pero cuando le preguntan cuál fue la clave, él no menciona estrategia o talento. Dice: me negué a rendirme un día más que todos los demás. La gran revelación no son especiales, son constantes. Este es el punto donde destruyes la mentira más dañina que existe.
La gente exitosa no es especial. No tiene dones mágicos. No tiene destino elegido. La diferencia no está en su genética, ni en su cerebro, ni en su talento. La diferencia está en una sola cosa. Una decisión que renuevan cada día, aun cuando nadie está mirando. Esa decisión se activa cuando nadie aplaude. Cuando no hay progreso visible. Cuando te sientes cansado. Cuando la duda te asfixia. Cuando nadie cree en ti. Cuando sería más fácil soltar. Ahí es donde se imprime tu futuro. Ahí es donde se fabrica la riqueza. Ahí es donde se forja la identidad del millonario silencioso. El ángulo viral que sacude al lector. La gente verá tu explosión. Verá tu viralización. Verá tu primer mes de facturación grande. Verá tus resultados. Verá tu suerte. Pero jamás verá los 300 amaneceres en los que te levantaste sin ganas. Los 1000 rechazos que tragaste. Los 50 días sin ventas. Los meses en silencio. Las noches de duda. Los años de entrenamiento invisible. Y es ahí, en lo que nadie ve, donde se imprimen los millones que después todos quieren imitar. La disciplina silenciosa es la última señal porque es la señal que confirma que estás listo. Las crisis te despertaron. El silencio te templó. Las puertas cerradas te redirigieron. La purga te limpió. El descontento te empujó. Los sueños te instruyeron. Pero la disciplina es el sello final. La prueba real. La llave maestra. La garantía de que no solo recibirás riqueza, sino que podrás sostenerla sin destruirte. Ahora que has cruzado esta última señal, estás exactamente donde necesitabas estar. En el umbral de tu verdadero salto. Lo que viene después ya no es teoría. Es manifestación. Es multiplicación. Es tu nueva identidad tomando forma. Capítulo 9. Hackea tu subconsciente. Cómo dejar de rendirte un día antes del milagro. Este es el capítulo donde todo se integra, tu espiritualidad, tu psicología, tu biología y tu destino. Hasta aquí has entendido las señales, pero ahora necesitas entender por qué siempre te rindes en el mismo punto. ¿Por qué repites ciclos? ¿Por qué te saboteas justo cuando estabas a centímetros de la explosión que llevabas años esperando? Y aquí viene la verdad que casi nadie tiene el valor de decir. No es flojera, no es destino, no es mala suerte, no es falta de talento. Es programación. Tu mente subconsciente, esa parte silenciosa que gobierna el 95% de tus decisiones, está diseñada para una cosa: mantenerte en lo conocido, no en lo correcto. Y si toda tu vida has vivido al borde del esfuerzo pero nunca del logro, si siempre te has quedado a las puertas, tu subconsciente simplemente está repitiendo un patrón que aprendió hace años. Este capítulo es el puente entre misticismo y neurociencia, entre Joseph Murphy y Joe Dispenza, entre Bruce Lipton y la psicología moderna. Es el capítulo que le explica a tu mente por qué se rinde, para enseñarle a dejar de hacerlo para siempre. Tu subconsciente no distingue fracaso de entrenamiento, solo reconoce repetición. Joseph Murphy lo enseñó con una claridad que aún hoy parece adelantada a su tiempo. El subconsciente no razona, no compara, no critica, no evalúa. Solo obedece imágenes y emociones repetidas. Si creciste escuchando "no se puede", "no te arriesgues", "es mejor algo seguro", "no te creas mucho", "con esto basta", esas frases no se quedaron en la memoria, se quedaron en tu sistema operativo. Murphy explicaba que el subconsciente trabaja como un sirviente fiel. Acepta cualquier orden que reciba con suficiente emoción. Y si tus experiencias pasadas están asociadas a fracaso, abandono, miedo o humillación, entonces tu mente interpreta el salto grande como peligro, no como oportunidad. Por eso, cuando estás por lograr algo enorme, algo dentro de ti se activa como alarma. Ansiedad, duda, apatía, cansancio, confusión. No es sabotaje consciente.
Es tu subconsciente intentando protegerte de un escenario que no reconoce como seguro. Joe Dispenza, tu cerebro repite el mismo día porque no lo has reescrito. Joe Dispenza, con neuroimagen funcional, mostró que el cerebro dispara los mismos circuitos una y otra vez porque tu cuerpo está adicto a tus emociones antiguas. Estás adicto al ciclo fracaso-renuncia-alivio. Estás adicto a empezar motivado y terminar exhausto. Estás adicto a la idea de que no era para ti. Estás adicto al patrón de siempre falta un poco más para merecerlo. Y tu cuerpo, acostumbrado a esas emociones, las repite como droga. No porque te convengan, sino porque le resultan familiares. Cuando estás a un paso del milagro, tu cuerpo quiere regresar a su zona conocida. Por eso te saboteas sin darte cuenta. Es biología. No pecado. No falta de disciplina moral. No destino trágico. Biología condicionada. Bruce Lipton, tu vida no es tu destino, es tu programación. Bruce Lipton, biólogo celular, lo resume así. Tu vida no está dirigida por tus genes, sino por las creencias almacenadas en tu subconsciente. Y esas creencias se formaron antes de los 7 años, cuando tu cerebro era pura hipnosis. Aprendiste cómo responder al éxito viendo cómo tus padres respondían al suyo. Aprendiste cómo manejar dinero viendo cómo ellos manejaban el suyo. Aprendiste cuándo avanzar, cuándo detenerte y cuándo rendirte, imitándolos. Si creciste en un ambiente donde abandonar era normal, donde sobrevivir era más importante que avanzar, donde luchar sin resultados era lo que había, entonces es natural que tu subconsciente crea que tu límite está mucho más abajo del que realmente tienes. ¿Y sabes qué es lo más impactante? El subconsciente no sabe que ya creciste. Sigue pensando que tienes 6 años. Y te detiene para protegerte. El patrón de siempre abandono cuando está a punto de funcionar. Hay un patrón universal que se repite en miles de personas. Empiezan motivadas. Avanzan. Se acercan al umbral. Aparece miedo / ansiedad / duda. Se rinden. Sienten alivio inmediato. Vuelven a empezar después. Eso se llama ciclo de autolimitación subconsciente. Y es predecible, medible y modificable. No eres tú fallando. Es tu programación deteniéndote porque nunca antes cruzaste ese umbral y no sabe qué ocurrirá cuando lo hagas. Este capítulo existe para romper ese ciclo de una vez por todas. La reprogramación, como hackear el subconsciente para cruzar siempre el umbral. Aquí entra la parte práctica, directa, quirúrgica. Hay 4 herramientas que reprograman el subconsciente como nada más puede hacerlo. 1. Visualización diaria. El cerebro no distingue lo imaginado de lo real. Tu subconsciente obedece imágenes. Si imaginas consistentemente tu meta ya lograda, tu cerebro crea conexiones neuronales como si ya hubiera ocurrido. Esto elimina miedo porque tu mente comienza a reconocer ese resultado como familiar, no como amenaza. 2. Autosugestión / emoción. La frase de Murphy, sentir es la clave. Repetir no basta. Hay que sentirlo. La emoción es el idioma del subconsciente. Cuando afirmas algo con emoción, gratitud, fe, certeza, tu subconsciente lo acepta como verdad. 3. Oración profunda, no religiosa, sino neurobiológica. La oración sincera calma la corteza prefrontal, regula la amígdala y baja el cortisol. Esto elimina el miedo que te hace abandonar. La oración no es súplica. Es sincronización con la visión. 4. Microacciones consistentes rompen el programa del abandono. Si siempre abandonas en el día 30, tu subconsciente necesita pruebas nuevas antes de permitirte superar ese punto. Las microacciones diarias crean esas pruebas. El mensaje es: ya no soy la persona que abandona. Soy la persona que cruza. Tu subconsciente obedece hechos, no promesas. El giro directo y viral de este capítulo. En un mundo lleno de personas que sienten que algo siempre falta, que siempre estaban cerca,
que siempre casi lo logran. Este capítulo es la bomba que despierta. No estabas destinado a casi lograrlo. Estabas programado para detenerte antes del milagro. Y puedes reprogramarte para cruzarlo siempre. Porque no necesitas fuerza sobrehumana. No necesitas confianza absoluta. No necesitas motivación eterna. Lo único que necesitas es enseñarle a tu subconsciente que ya no eres la versión que abandona. Cuando hagas eso, cuando visualices, sientas, ores, ejecutes y te mantengas firme, el patrón se rompe. Y una vez que cruzas un umbral, tu cerebro registra una nueva verdad. Es seguro avanzar. Ese es el momento en que tu vida se reorganiza. Ese es el momento en que tus resultados dejan de ser intermitentes y se vuelven acumulativos. Ese es el momento en que tu subconsciente deja de frenarte y empieza a impulsarte. Este capítulo no es para motivarte. Es para reprogramarte. Porque a partir de aquí, ya no eres alguien que abandona antes del milagro. Eres alguien que vive del otro lado del milagro todos los días. Capítulo 10. El protocolo del bambú financiero. 90 días para cambiar tu destino sin trucos baratos. Hay un punto en tu camino donde ya no necesitas más señales, más historias, más inspiración ni más evidencia. Lo que necesitas es un protocolo, un tiempo sagrado donde tú y tu destino se sienten frente a frente y cierran un pacto. Y ese pacto tiene una duración simbólica y poderosa, 90 días. 90 días no son un número arbitrario. Son el equivalente humano del ciclo del bambú, del embarazo espiritual, del horno que no se abre, del silencio que multiplica lo invisible. Son suficientes para romper un patrón, pero no los suficientes como para que tu ego se robe el crédito. Son suficientes para que el universo vea que ya no estás jugando, pero no tan largos como para que pierdas el foco. Este capítulo transforma todo lo anterior, las crisis, el silencio, las puertas cerradas, la intuición, la purga, la disciplina y la reprogramación, en un territorio práctico, aunque narrado de forma orgánica para respetar el flujo de un audiolibro. Lo que estás por leer no es un método mágico. Es un camino que exige piel, noches incómodas y un compromiso que no puede fingirse. La idea central, vivir 90 días como la versión que ya es rica. Esto es lo que cambia tu realidad. Cuando tú vives consistentemente como la versión que ya es rica, el universo no puede sostener la ilusión de escasez. No porque atraes dinero con tus pensamientos, sino porque construyes una identidad que ya no acepta los comportamientos, actitudes, hábitos y miedos de alguien que se rinde antes del milagro. En 90 días entrenas al subconsciente, reconfiguras la biología, rompes adicciones emocionales, cimentas disciplina y activas intuición. Es un trimestre donde decides encarnarte en tu versión futura y obligar al mundo físico a actualizar tus resultados. El protocolo no empieza afuera. Empieza con una decisión que rara vez se toma. Durante 90 días, no voy a actuar como quien está intentando volverse rico. Voy a actuar como quien ya lo es. Parece simple. No lo es. Porque esa versión tuya, la que ya logró lo que hoy deseas, tiene hábitos, pensamientos, silencios, intuiciones y prioridades distintas. Tu tarea estos 90 días es sintonizarte con esa identidad hasta que la vibración sea tan sólida que el mundo material no tenga opción más que seguirte el paso. Aquí es donde se entera el bambú. Durante 5 años no se ve nada, pero por debajo la raíz está construyendo un sistema que soportará 90 pies de crecimiento en semanas. Tu raíz financiera necesita lo mismo, un periodo sin aplausos, sin resultados visibles, sin señales externas, pero con un trabajo interno feroz, constante y silencioso. Como se vive realmente un ciclo de 90 días. No hay listas estrictas, ni horarios mágicos, ni técnicas secretas. Hay una narrativa diaria que se repite como pulsación. Te levantas y tu mente vieja quiere arrastrarte al patrón de siempre. Tu cuerpo busca sus emociones antiguas. Tu ego te susurra que no va a pasar nada. Pero durante 90 días, tú no respondes como la versión antigua. Respondes como la versión alineada.
En estos 90 días, cualquier crisis que aparezca se interpreta como laboratorio, no como castigo. Cualquier puerta cerrada se interpreta como redirección estratégica, no fracaso. Cualquier silencio se toma como incubación, no abandono. Cualquier intuición se honra, no se ignora. Cualquier incomodidad se lee como señal de expansión, no como alarma de peligro. Y aquí viene lo más difícil. No hay validación externa. No hay aplausos. No hay testigos. No hay likes. No hay evidencia inmediata. Es el bambú en su totalidad. Por fuera, nada. Por dentro, todo. La disciplina diaria como respiración. Tu día no se organiza por resultados, sino por identidad. La persona que ya es rica tiene 3 características inalterables. 1. Hace lo necesario aunque no tenga ganas. 2. Interpreta todo desde la visión, no desde el miedo. 3. Actúa dejando migas de pan hacia su futuro, no hacia su pasado. Durante estos 90 días, la disciplina no es esfuerzo. Es una declaración de identidad. No te levantas temprano para motivarte. Te levantas temprano porque la versión rica lo hace. No trabajas en tu proyecto para ver si funciona. Trabajas en tu proyecto porque la versión rica honra su llamado. No haces silencio meditativo porque quieres claridad. Lo haces porque la versión rica recibe instrucciones que no obtienes en ruido. No rechazas personas, hábitos, distracciones y viejos impulsos por obligación. Lo haces porque tu yo expandido ya no lo reconoce como parte de su ecosistema. El entrenamiento invisible te rompe patrones. Si tu patrón toda la vida fue rendirte el día 27, el día 45, el día 63, estos 90 días harán una cosa extremadamente importante. Reprogramar tu punto de abandono. Cada día que no te rindes, aunque sea por 1%, tu subconsciente registra. Ya no somos esa persona. Y cuando completas el ciclo, ocurre algo científicamente medible. Cambian tus conexiones neuronales. Cambia tu respuesta emocional. Cambia tu tolerancia a la incertidumbre. Cambia tu autoconcepto. Cambian tus decisiones prácticamente solas. Eso es lo que Dispenza llama reconfiguración del hardware interno. Eso es lo que Lipton llama nueva señal epigenética. Eso es lo que Murphy llamaba programación del subconsciente en un nuevo patrón de verdad. Las metáforas que te sostienen en la etapa difícil. El día 1 te sentirás poderoso. El día 15 te sentirás responsable. El día 35 te sentirás cansado. El día 60 te sentirás tentado a abandonarlo. El día 75 te sentirás transformado. El día 90 te sentirás irreconocible. Y en todos esos días habrá una metáfora sosteniéndote. El bambú. No ver resultados no significa no tener progreso. El embarazo. Lo más importante se forma en la oscuridad, no en la luz. El horno. Abrirlo antes del tiempo correcto arruina lo que ya estaba creciendo. Estas metáforas quiebran el impulso infantil de querer ver progreso inmediato. Y fortalecen la madurez espiritual de sostener visión sin evidencia física. El clickbait real, lo que pasa al final de los 90 días. Si dedicas 90 días a vivir como la versión de ti que ya es rica. Si te sostienes cuando no haya resultados. Si interpretas tus crisis como expansión. Si escuchas tus corazonadas. Si actúas aunque tengas miedo. Si dominas la disciplina silenciosa. El universo no tendrá forma de sostener la ilusión de escasez que te acompañó tantos años. No porque te premie. No porque te mande dinero. No porque te bendiga mágicamente. Sino porque tu identidad ya no coincide con la vibración de alguien que vive limitado. Y la realidad física está obligada a seguir a la identidad, nunca al revés. Estos 90 días no cambian tus resultados. Cambian a la persona que produce esos resultados. Y cuando esa persona cambia, todo cambia. Capítulo 11.
cuando el dinero finalmente llega, como no perderlo todo en 5 años. Hay una verdad brutal que nadie quiere escuchar cuando está en la etapa de desear dinero, pedir dinero, manifestar dinero. Conseguir dinero es fácil. Sostenerlo es otra ciencia completamente distinta. Quien ha pasado hambre cree que el problema es no tener. Quien ha trabajado años en sueños frustrados cree que el desafío es lograrlo. Quien ha vivido escasez emocional piensa que el milagro supremo es ver el depósito reflejado. Pero el verdadero examen no es recibir dinero. El verdadero examen es convertirte en alguien capaz de sostenerlo sin destruirse, sin sabotearse y sin regresarlo al vacío de donde vino. Eso es lo que casi nadie entiende. La riqueza no solo exige habilidad para generarse, exige una estructura interna para permanecer. Y quienes no la tienen, la pierden. No por mala suerte, sino por incapacidad psicológica, biológica y espiritual de contenerla. La estadística que asusta, el 90% de los que se hacen ricos se empobrecen otra vez. Millones de ganadores de lotería quiebran en menos de 5 años. Atletas con contratos multimillonarios terminan endeudados. Emprendedores que levantan fortunas relámpago las pierden en la siguiente etapa de mercado. Incluso herederos pierden patrimonios gigantescos aunque no tuvieron que construir nada. ¿Qué tienen en común todos ellos? La misma fragilidad interior. La riqueza los encontró antes de que ellos construyeran el carácter, la disciplina y la identidad para sostenerla. No tenían contenedor. No tenían raíz. No tenían estructura. Eran como un bambú que brota sin raíz profunda, crece rápido, pero cae igual de rápido. El dinero revela, amplifica y desnuda. El dinero no te cambia. Te amplifica. Te revela. Te desnuda. Si por dentro eres disciplinado, generoso, estratégico, estable, la riqueza expande esas cualidades. Si por dentro eres impulsivo, inseguro, ansioso, disperso, desorganizado, la riqueza expande esos defectos también. Por eso tantas personas que por fin lo lograron sienten algo extraño cuando reciben su primer gran cantidad. Ansiedad, miedo, dudas. Como si el dinero no les perteneciera o como si tenerlo fuera un accidente que tarde o temprano se corregirá. Ese es el subconsciente diciendo: no tengo identidad para sostener esto. Y cuando la identidad no coincide con la riqueza se va. Epigenética y neuroplasticidad, el cuerpo también tiene que volverse rico. Aquí entra Bruce Lipton con una verdad incómoda. No puedes sostener una vida nueva con biología vieja. Tu cuerpo está condicionado emocionalmente a un nivel de abundancia. Ese nivel está registrado en tu químico interno, tus hormonas, tus respuestas al estrés, tus umbrales de dopamina, tu tolerancia a la incertidumbre. Si tu cuerpo está acostumbrado a vivir en escasez emocional o económica, recibir dinero es un shock. Y como cualquier shock, el cuerpo busca regresar a lo que conoce. Gastando impulsivamente, saboteando decisiones, evitando conversaciones, tomando riesgos innecesarios, atrayendo pérdidas que restauran la normalidad. Lipton lo mostró en laboratorio. Tu biología se adapta más rápido al miedo que a la expansión. Por eso tanta gente pierde dinero. Su cuerpo no sabe vivir en abundancia. Su sistema nervioso se desregula cuando tiene más de lo que cree merecer. Y sin regulación no hay contención. Joe Dispenza lo complementa desde la neuroplasticidad. Tu cerebro solo puede sostener la riqueza que coincide con tus conexiones neuronales más estables. Si tu mente está acostumbrada al estrés, al caos, al drama, al casi lo logro, eso es lo que replicará incluso si ahora tienes dinero. Porque el cerebro no es moral. No sabe qué es bueno o malo. Solo sabe repetir lo familiar. Por eso sostiene pobreza emocional aunque tu cuenta bancaria suba. Por eso sostiene sabotaje aunque tus oportunidades se abran. Por eso sostiene escasez aunque tu negocio prospere. La disciplina silenciosa como contenedor.
Todo lo construido en capítulos anteriores cobra sentido aquí. La disciplina silenciosa, esa que practicaste en la oscuridad, era más que un músculo. Era el recipiente energético que te permitirá sostener la abundancia sin destruirte. La disciplina crea raíces. La disciplina crea estructura fisiológica. La disciplina reprograma conexión neuronal. La disciplina redefine identidad. La disciplina entrena al subconsciente para no destruir lo que tanto te costó atraer. Sin ella, la riqueza es como un río desbordado que arrasa todo. Con ella, la riqueza es un cauce que fluye, se multiplica y se vuelve estable. Aquí está la frase clave. El dinero no se sostiene con cuentas, se sostiene con carácter. El carácter evita gastos impulsivos. El carácter filtra personas que buscan aprovecharse. El carácter sostiene decisiones impopulares pero necesarias. El carácter protege tu propósito cuando el ego quiere derrochar. El carácter mantiene el enfoque cuando la abundancia distrae. Eso es lo que separa al rico que dura del rico que se desploma. Riqueza estable, identidad, no ingresos. La gente cree que la riqueza se pierde por malas inversiones o malas decisiones. A veces sí. Pero la mayoría de las veces, la riqueza se pierde por una razón más profunda. La persona nunca se convirtió en la identidad que podía sostenerla. Tener dinero sin haber expandido tu identidad es como usar ropa que te queda ajustada. En cualquier momento revienta. Por eso este capítulo es una advertencia y una preparación. Tu destino no es solo atraer dinero. Tu destino es mantenerlo, multiplicarlo y expandirlo sin perderte a ti mismo en el proceso. Porque cuando el dinero llegue, y llegará, tendrás dos opciones. Convertirte en un imán estable. O convertirte en un imán roto que pierde más rápido de lo que recibe. La diferencia no será tu inteligencia. No serán tus oportunidades. No serán tus contactos. Será tu estructura interna. Y esa estructura la has venido construyendo desde el capítulo 1. La resistencia. La interpretación correcta de las crisis. El silencio aceptado como incubación. La purga de relaciones. El descontento sagrado. La intuición afinada. La disciplina silenciosa. La reprogramación subconsciente. Todo era preparación para esto. No solo para llegar a la riqueza, sino para quedarte allí sin caer jamás. Este capítulo cierra una puerta, la de la mentalidad frágil. Y abre otra, la de la riqueza que no se roba, no se pierde y no se destruye. La riqueza que se convierte en estilo de vida, en legado, en identidad. Capítulo 12. Pacto final con tu yo rico, nunca más rendirte un día antes. Este es el capítulo donde todo converge. Donde las historias que parecían aisladas revelan su arquitectura. Donde entiendes, por fin, que lo que llamaste mala suerte, bloqueos, abandono divino o destino cruel, era un entrenamiento perfecto. Un mapa. Una preparación. Un pulido. Aquí es donde ves con nitidez que el universo no estaba en tu contra, tú estabas en construcción. Las 7 señales que recorriste no eran advertencias, eran guías. Las personas que desaparecieron no eran pérdida, eran liberación. Las puertas que se cerraron no eran rechazo, eran protección. El silencio no era castigo, era el útero donde se gestaba tu nueva vida. La crisis no era destrucción, era el desmonte de la versión limitada de ti. Todo lo que parecía alejarte de tu riqueza, te estaba acercando a la identidad capaz de sostenerla. El mosaico final, cuando ves la trama completa. Miguel, perdiendo todo en 2008 para nacer como arquitecto que construía para sí mismo, no para sobrevivir. Camila, años creando en anonimato hasta que un solo mes condensó todo su crecimiento invisible. Santiago, rechazado por las disqueras que lo habrían aplastado, encontrando libertad donde otros habrían visto fracaso. Ana, abandonando amistades que la querían pequeña para poder respirar su verdadera grandeza. Luis,
atrapado en una vida correcta hasta que la incomodidad lo quebró y luego lo liberó. Sofía, renunciando al control para convertirse en canal y recibir su primer hit sin esfuerzo forzado. Roberto, construyéndose desde cero con disciplina silenciosa, día tras día, hasta volverse irreconocible. Todos ellos tuvieron la misma experiencia universal. Justo antes del milagro, su vida se puso más oscura. Y justo cuando parecía absurdo seguir, decidieron no rendirse. Ese es el patrón. Esa es la constante. Esa es la enseñanza final. El pacto interno, el punto de no retorno. Este capítulo no es un cierre teórico. Es un pacto. El único que realmente define si este libro se convierte en un punto de inflexión o en inspiración pasajera. Un pacto entre tú y tu versión rica. Un pacto entre lo que fuiste y lo que estás por ser. Un pacto entre tu miedo habitual y tu nueva identidad. Este pacto tiene 5 pilares, no como técnicas, sino como decisiones internas que marcan tu punto de no retorno. 1. Honrar las crisis como liberación. La próxima vez que algo colapse, no te preguntes por qué a mí. Pregúntate qué versión mía está siendo eliminada porque ya no sirve para el futuro que pedí. Esa interpretación lo cambia todo. 2. Confiar en el silencio. Cuando nada avance, cuando no haya señales, cuando tu mente grite «esto no sirve», recuerda a Camila. Recuerda al bambú, recuerda que lo más poderoso siempre germina sin ruido. 3. Dejar ir puertas que no abren y personas que no avanzan. Tu destino no cabe en cajas viejas ni en círculos que temen tu expansión. Perder gente y perder planes no es tragedia, es limpieza espiritual. 4. Escuchar tus sueños, intuiciones e incomodidades. Tu alma habla en símbolos, corazonadas, molestias y obsesiones creativas. Lo que ignoraste años era el mapa. Ahora tienes permiso de seguirlo. 5. Mantener la disciplina cuando la motivación muere. La motivación es una chispa. La disciplina es el fuego. El mundo se transforma no por chispazos emocionales, sino por días repetidos donde decides honrar tu destino incluso cuando nadie te mira. Este es el pacto. Y una vez que lo haces, algo cambia, ya no vuelves atrás. La verdad final, siempre te faltó una sola pieza. No eran los recursos. No era el talento. No era la suerte. No era la educación. No era el algoritmo. No era el mercado. Nunca fue eso. Siempre te faltó una sola cosa. Un tú que no renuncia al día antes de que el milagro cruce la puerta. Un tú capaz de sostener la incomodidad un día más. Un tú que interpreta el caos como señal. Un tú que entiende que el silencio es incubación. Un tú que deja ir lo que ya no corresponde. Un tú que avanza sin permiso, sin validación y sin explicación. Un tú que mantiene la visión aunque la realidad todavía no obedezca. Ese tú ahora existe. Lo construiste capítulo a capítulo. Lo llamaste con cada palabra. Lo despertaste con cada decisión. Lo cultivaste con cada renuncia. Y ahora toca sellar el pacto. El cierre más directo que puedo darte. Este libro no funciona si lo cierras y vuelves a tu vida igual. No funciona si mañana esperas sentirte listo. No funciona si vuelves a negociar con tus miedos. No funciona si sigues abandonando cuando el universo te pone la prueba final. Este libro funciona solo si, hoy. No mañana. No después. No cuando sea buen momento. Eliges ser la única cosa que siempre le faltó a tu milagro. Alguien que no se rinde un día antes. Ahí empieza la verdadera riqueza. Ahí termina tu vida vieja. Ahí comienza tu destino real.